En este video tutorial les voy a mostrar cómo cargar archivos en Amazon. Bueno, Amazon tiene un servicio llamado S3 por medio del cual podemos cargar archivos. También tenemos otro llamado Glacier que lo utilizamos para manejar archivos históricos, pero en este caso vamos a utilizar S3, ¿ok? Pero antes de pasar a la implementación, vamos a revisar algunos términos que voy a mencionar durante todo el video y es bueno que los tengamos claros. El primer término es bucket. Bueno, en el mundo de S3, bucket es como un repositorio. Un repositorio, podríamos decir también una carpeta, y bueno, en esa carpeta almacenamos objetos, que es el siguiente término. Y un objeto puede ser un archivo, y este archivo por lo general son videos, fotos, PDFs, ¿no? Documentos y cualquier tipo de archivo. Y también manejamos un término llamado IAM. Bueno, aquí está en sus siglas, pero traduciéndolo es el administrador de identidades, que básicamente se encarga de definir qué usuarios y qué grupos tienen acceso a tal servicio, a tal recurso, ¿no? Para eso maneja políticas, y bueno, política es una serie de permisos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la implementación. Todo este pequeño proyecto va a ser implementado usando Node, que es un framework de JavaScript, y para el lado del servidor manejaremos lo que es Express. Antes de empezar con la implementación, quiero comentarles que para hacer uso de los servicios de Amazon necesitan una cuenta, se registran en Amazon y le va a pedir una tarjeta. Esa tarjeta lo utilizan como un medio de validación por tema de seguridad y les va a descontar, bueno, en mi caso fue $1, pero a los 3 o 4 días se les va a estar reponiendo. Y cuando se registran, les da acceso a ciertos servicios. Amazon maneja una capa gratuita, ¿no? Si bajamos aquí esta página, les voy a dejar en la descripción y filtramos, ¿no? Según el tipo de capa, vamos a seleccionar 12 meses gratis, ¿no? Durante 12 meses nos da acceso a todos estos servicios, ¿no? Son varios servicios que podemos hacer uso. Para este caso vamos a usar S3, ¿okay? Y nos da 5 GB de almacenamiento estándar. También te da acceso por siempre a estos servicios. No tenemos Amazon DynamoDB, Amazon Servir Lambda, terminal serverless, GlowWatch, ¿no? Para monitorear nuestros recursos en la nube, Glacier, que es similar a S3, pero nos permite manejar archivos históricos, ¿no? Que más adelante voy a traer otros videos, ¿no? De cómo usar estos servicios. Ok, ahora sí vamos a la implementación. Vamos a ir a la terminal. Y bueno, en este caso ya creé una carpeta. Ahora sí vamos a empezar con la implementación. Y debido a que estoy en un entorno Unix, voy a crear todas las carpetas del directorio desde la terminal. Vamos a empezar creando primero nuestra carpeta public. En la carpeta public podemos agregar archivos estáticos, ¿no? Como son hojas de estilos, scripts, imágenes y también archivos HTML. Pero para nuestro tutorial no vamos a incluir HTML, ¿no? Como les comenté, vamos a manejar el motor de plantillas Handlebar. Luego vamos a crear nuestra carpeta de controladores. En los controladores vamos a definir la lógica para traer los buckets, cargar un objeto. También vamos a definir la lógica para listar los buckets en la vista. Vamos a crear nuestra carpeta routes, que en este caso son las rutas, los endpoints,
que nos va a permitir hacer referencia a esa lógica que tenemos en los controladores. Vamos a crear nuestra carpeta helpers. Básicamente en helpers incluimos una serie de funciones que nos van a servir de ayuda durante todo el desarrollo. En esta carpeta vamos a incluir lo que es nuestra lógica para listar los buckets y cargar los archivos a S3. Luego también tenemos nuestra carpeta views, ¿no? Aquí en views es donde vamos a definir nuestra vista, en lo que vamos a mostrar al usuario. Y creo que ya están todas las carpetas, creo que no se me olvida ninguna. Ahora tenemos public, controllers, routes, helpers, views. Y bueno, si se me olvida alguna carpeta, vamos a crearlo en Visual Studio Code. Ahora sí vamos a inicializar nuestro proyecto. Como vamos a instalar dependencias, entonces vamos a ejecutar el siguiente comando: npm init -y. Y de esta forma estamos creando nuestro package.json. Aquí tenemos la definición o prácticamente la descripción del proyecto. ¿Okay? Y vamos a abrir Visual Studio Code. Pero antes vamos a instalar las dependencias. ¿Okay? Antes de abrir Visual Studio Code vamos a instalar dependencias. Y por aquí tengo las dependencias que vamos a utilizar. Vamos a utilizar Express, ¿no? Con Express vamos a configurar el servidor. También tenemos Express File Upload. Vamos a manejar archivos utilizando esta dependencia. ¿Okay? Y también vamos a utilizar handlebars, que es el motor de plantillas. Vamos a utilizar acá .env, que nos permite mapear nuestras variables que definimos en el archivo .env al process env. Y por último el SDK de Amazon nos permite acceder a los servicios. File upload en las dependencias. Vamos a npm install. Recuerden que deben tener instalado Node en su máquina. ¿Okay? Vamos a instalar Express. File upload, Express handlebars, Express. Instalamos handlebars por aquí. Express. Ya tenemos Express, entonces den y Amazon Service SDK. Creo que así está el nombre. Vamos a revisar aquí. Sí, está. Entonces vamos a pulsar Enter. Pueden instalarlo así en una sola línea o también de uno en uno, ¿no? Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Y como pueden ver, ya instalamos todas nuestras dependencias. Ahora sí vamos a abrir Visual Studio Code. Tenemos aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos todavía nuestras carpetas creadas, ¿no? Vamos a abrir el package.json. Vamos a ver nuestras dependencias. Están aquí ya instaladas. Y me parece que me estoy olvidando de una carpeta. Bueno, eso ya. Vamos a ver. Estoy olvidando de la carpeta config. En la carpeta config vamos a definir nuestra lógica que nos va a permitir configurar el server, en este caso Express. Vamos a hacer referencia a nuestras rutas y también a nuestro puerto. ¿Okay? Vamos a poner aquí config. Vamos a crear también nuestro archivo .env y vamos a crear nuestro archivo add.js. Y creo que esto ya sería todo.
Ahora aquí en app.js vamos a hacer referencia a nuestro archivo que vamos a crear en la carpeta config. Entonces vamos a empezar primero configurando todo lo que necesitamos para hacer uso de las rutas, ¿no? Los controladores, en este caso el template. Vamos a ir aquí a config, nuevo archivo, y vamos a crear server js, un archivo igual a server. Y primero vamos a empezar haciendo referencia a nuestra dependencia .env. No recuerden que .env nos permite mapear todas las variables que vayamos creando en .env al process.env. ¿Okay? Entonces vamos a require .env.config, y con esta línea ya estamos mapeando, ¿no? Todas nuestras variables de entorno. Ahora sí vamos a hacer referencia a Express, nuestra dependencia. Express. Vamos aquí Express y vamos a repetir esta línea unas dos veces, ya que son similares las otras dependencias, en este caso el file load y el handlebars. Vamos a hacer referencia a Express handlebars. Ahí está, ya lo tenemos. Y vamos a hacer referencia a nuestro file load. Ya está. Ya hemos configurado, vamos a ocultar esta barra lateral. Y vamos a empezar a crear nuestra clase. Nuestro archivo va a ser una clase que va a ser instanciada en el add. ¿Okay? Aquí lo vamos a instanciar. Vamos a crear una clase server. ¿Sí? Y vamos a definir un constructor. Ahora, en este constructor, ¿qué es lo que vamos a agregar? Primeramente, nuestra referencia a Express. Luego vamos a definir nuestro puerto, que va a estar escuchando las peticiones, y los middlewares y las rutas, y a la vez nuestra plantilla, ¿okay? Nuestro motor de plantillas. Tenemos que decirle a no que vamos a utilizar como motor de plantillas el handlebars. ¿Okay? No solo basta con definir esa línea. Así que vamos a crear constructor y vamos a utilizar this.add. Recuerden que así se crean los atributos o variables, ¿no? Quieren llamar en las clases de JavaScript. Utilizamos el this punto y el nombre en este caso del atributo. Vamos a ver Express, vamos a hacer referencia. Vamos a definir nuestro puerto. Okay. Y antes de definir el puerto, tenemos dos formas, ¿no?, de hacerlo. La primera es, podemos definirlo aquí en constructor, ¿no?, y crear aquí una variable llamada puerto. Vamos a ponerle el puerto 3000 que escuche, y ponemos process.env.port. Okay. Creo que me equivoqué de archivo, era en env. Aquí ya está. Entonces es una forma. ¿Okay? La otra forma es que cuando hagamos referencia al método listen, que es de Express, lo pasemos directamente, ¿no? Pero yo creo conveniente esta forma porque se ve un poco más limpia. Y vamos a agregar aquí un operador. Ese operador nos dice que si esto es null o es falso, entonces va a utilizar esta configuración. Si por alguna razón este puerto llegara a estar ocupado, o el puerto 3000, podemos utilizar el 8080. ¿Okay? Ahora vamos a crear nuestras lógicas para definir nuestro motor de plantillas o configurar nuestro motor de plantillas
y posteriormente nuestros middlewares y rutas. ¿Okay? Entonces vamos a crear un método que nos diga set template engine. En este método vamos a definir qué motor de plantillas debe adoptar Node, ¿no? Entonces vamos a this.add. Recuerden que este hace referencia a Express. Okay. This.add set y nuestro motor de plantilla va a ser handle. ¿Okay? Ponemos HBS. ¿Okay? Y luego vamos a definir nuestra extensión. ¿Okay? Si bien ya definimos o le hemos dicho a Node que vamos a utilizar handlebars, también debemos especificar qué rutas o en qué path va a encontrar nuestras vistas. ¿Okay? Entonces vamos a en G y vamos a decir que utilizar handlebars, ¿okay? Y vamos a pasarle esta función, ¿no? Esta función recibe un objeto y vamos a definir nuestra extensión, que es handlebars. Y como no vamos a utilizar ni un layout y ni un directorio donde tenemos el layout, vamos a definir estas propiedades. Ahora sí, en vacío. Más adelante voy a traer videos en donde vamos a usar uso de estas dos propiedades. ¿Okay? Default layout nos permite definir un layout que es como la página maestra, por así decirlo, ¿no? de la aplicación, y el layout dir es en donde está nuestro layout. ¿Okay? Entonces ya tenemos definido nuestro de plantillas y ahora vamos a empezar a configurar nuestro método que va a hacer referencia a algunos middlewares que son necesarios para nuestra aplicación, que vamos a empezar middlewares. Entonces, el primer middleware que vamos a utilizar es en dónde o desde dónde se va a servir, ¿no?, la aplicación cuando necesita un recurso estático, ya sea un script, ya sea un hoja de estilo, una imagen o un archivo HTML. Entonces vamos a usar this.add.use y express.static. Vamos a definir nuestro folder, por lo general es public, ¿no? Ya tenemos nuestro folder es public. Ahora vamos a definir otro middleware, ¿no? Este middleware lo que va a hacer es traernos todos los datos que viajan, ¿no?, del cliente al servidor en formato JSON. Okay. This.add.use y express.json. Okay. Y tenemos un último middleware que nos va a permitir definir la configuración del file loader, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando carguemos un archivo? Y si lo vamos en la documentación y vamos a file load, vemos que por aquí bajamos, tenemos ya una configuración, ¿no? Siempre que vean use es porque se está usando un middleware. ¿Okay? Entonces tenemos aquí esta configuración que también vamos a utilizarla, y aquí vemos dos propiedades, que es useTempFiles y TempFileDir. Ahora el useTempFiles se utiliza básicamente para evitar la sobrecarga de memoria, ¿no? Si no especificamos esta propiedad, todos los archivos se van a cargar en la memoria RAM, y supongamos que estemos cargando archivos pesados, se va a saturar, ¿no? Y el TempFileDir es un directorio temporal en donde se cargan
y actualmente los archivos. ¿Okay? Si bajamos por aquí podemos validar, ¿no? Tenemos aquí estas propiedades, por ejemplo aquí lo que le comentaba, ¿no? Por defecto está en false, entonces todos los archivos se cargan en la RAM, y para evitar una sobrecarga, ¿no? Al cargar archivos largos, entonces es conveniente definirlo en true. Entonces vamos a configurar esto, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. ¿Okay? También tenemos otra propiedad que se llama debug. Este debug nos permite ver en la consola el flujo o la operación, ¿no? Desde que el cliente envía el archivo hasta que lo recibimos en el servidor. Entonces vamos a poner el debug en true. ¿Okay? Entonces estas son las tres propiedades que vamos a necesitar para manejar nuestros archivos. Aquí voy a agregarle un this. Y bueno, vamos a continuar ahora con las rutas. En este método que voy a definir, no estamos definiendo en sí las rutas, sino estamos definiendo middlewares que nos va a permitir acceder a las rutas que vamos a definir en otro archivo. ¿Okay? Entonces vamos a routes this.add.use, y nuestra primera ruta que vamos a definir es el index, que nos va a mostrar el archivo, no en la página principal, y vamos a utilizar un require que va a hacer referencia a nuestra ruta. Bueno, por el momento no tenemos creado ninguna ruta y vamos a dejarlo así vacío. ¿Okay? Vamos a duplicar esta línea. Aquí nuestra otra ruta va a ser load. ¿Okay? Esta load lo vamos a utilizar para cargar los archivos a S3. Y ya tenemos definido nuestro método de routes. Y por último vamos a definir nuestro método listen, en donde vamos a hacer uso del puerto, lo que será usado por nuestra aplicación para escuchar todas las peticiones. Vamos a this.add.listen, vamos a enviarle nuestro atributo, this.por, y como segundo argumento le vamos a pasar una función anónima. ¿Okay? La función anónima vamos a mostrar un mensaje en la consola que nos diga, a ver, listening por this.por. Ponemos aquí el punto y coma. Entonces ya hemos definido nuestros métodos. Ahora vamos a llamar con estos métodos en el constructor. ¿Okay? Primero vamos a empezar con el método que establece nuestro motor de plantillas, this.setTemplateG. Vamos al siguiente método, que son los middlewares. Y el último, que es, bueno, aún no puedo llamar a rutas porque, como les comenté, no tenemos definido. Entonces este de aquí lo voy a comentar, porque si lo dejo así no va a dar un error. Y este método listen vamos a hacerlo diferencia desde nuestro add.js. ¿Okay? Desde aquí se va a llamar a este método. Entonces creo que ya está todo. Toda nuestra lógica del servidor. Y vamos a pasar ahora a nuestro app o JS. Vamos a crear una instancia de nuestra clase que tenemos definido aquí. Entonces para eso vamos a crear nuestra constante. En este caso le he puesto mayúscula, ya que es una clase que estamos haciendo referencia. Y vamos a usar require. Vamos a usar confi y nuestro archivo server. ¿Okay? Vamos aquí a crear un cons server. Vamos a ponerle app.
server. Tenemos, y por último add.listen. Ok, eso sería todo. Eso sería todo. Ahora sí vamos a probar. Vamos a ver que todo esté marchando bien. Vamos a ir a la consola y vamos a utilizar Nodemo. Recuerden que pueden usar no, ¿sí? O pueden usar en este caso Nodemo. Ahora, las ventajas que siempre está observando cualquier cambio en cualquiera de estos archivos. Entonces, para este caso vamos a utilizar Nodemo para evitar estar reiniciando el servidor. Y vamos a ver que se está escuchando en el puerto 3000. Entonces, por ahora todo está ok. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras rutas. Vamos a ir a routes, file, y nuestra primera ruta va a ser index.route. Y vamos a agregar nuestra otra ruta. Entonces ya creamos nuestros dos archivos y vamos a descomentar este bloque. Descomentar nuestro bloque y vamos a hacer referencia. Ahora, como estamos dentro de una carpeta, tenemos que salir, no, y vamos a ir a la carpeta routes y vamos a hacer index, ok, y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a salir routes y upload, ok. Entonces ya tenemos definido nuestras rutas. Vamos a hacer referencia a este método, ok, ya lo tenemos. Ahora sí guardamos. Ahora si nos vamos a la línea de comandos, vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque no hemos definido nada en nuestras rutas. Es que vamos a hacer referencia a una función llamada router de Express. Router wire es, ya lo tenemos, y vamos a hacer referencia a ese método o esa función. Entonces en este momento ya podemos usar este router o esta constante para crear nuestros endpoints. Entonces vamos a usar router.recuerden que index va a ser de tipo get. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar la página que vamos a definir aquí en views. Entonces simplemente vamos a poner un slash. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el nombre, ¿no? Index. Y como segundo argumento vamos a pasarle el controlador, ¿ok? Pero como no tenemos controlador, vamos a dejarlo así, ¿ya? Dejarlo así. Y por último el módulo.export es igual a router, ¿ok? Y vamos a copiar este código que es obviamente lo mismo en unload. Diferencia que aquí no va a ser una petición get, sino va a ser post, ¿ok? Y el nombre ya lo tenemos también acá, unload. Vamos a ir a nuestra línea de comandos y bueno, como podemos ver ya está corriendo de normal. Y como podemos ver ya está corriendo normal. Así que vamos a definir nuestros controladores. Venimos a hacer index.controller. Y el siguiente va a ser controller. Bien. Entonces, como ya tenemos nuestros controladores, vamos a ir a index, vamos a referencia ese controlador. Antes vamos a require, vamos a buscar nuestro archivo controllers index, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer para unload.
Vamos a copiar esta línea. Nos vamos aquí a habla. Vamos a cambiar el nombre. Y aún no vamos a estructurar nada porque no hemos definido nada. Entonces vamos a guardar esto aquí. Vamos a index. Y bueno, en los controladores solo se definen funciones. ¿Ok? Solo son funciones que van a ser utilizadas por estos endpoints. Entonces vamos a definir nuestra primera función, index, y vamos a nombrarlo index, y vamos a recibir como parámetros tanto la request como la response. Voy a utilizar una función de flecha para esto. Ya tenemos nuestra función y simplemente vamos a mostrar un mensaje. Entonces res.send, vamos a enviar un mensaje que le diga index. ¿Okay? Vamos a exportar esta función, módulo.export, voilà, damos llaves y enviamos el index. ¿Okay? Entonces, ahora sí podemos usar aquí nuestro controlador, index, ¿okay? Y aquí le vamos a pasar también index. Y ya está. Ya tenemos nuestra primera ruta configurada. Aquí ya no vamos a definir nada más. Y lo mismo vamos a tener aquí en load, cons, load, load, pues, pons, función de flecha, abro llaves y también vamos a enviar una respuesta que diga vale. Y vamos a exportar ahora estos métodos, model.export, función, load, y nuestro controlador, para nuestra ruta vamos a hacer referencia a este aquí, load. Okay, ya definimos nuestro controlador y hicimos referencia en la función de nuestro controlador. Ya podemos probar ahora nuestros endpoints o rutas. Para eso vamos a utilizar Postman, que ya lo tengo por aquí abierto. Vamos a escribir localhost 3000 index. Okay. Y bueno, al momento de probar tenemos un error. Vamos a revisar terminal. Aparentemente todo está bien. Ir aquí a nuestro server. Y bueno, aquí nos faltó especificar slash. Entonces vamos a ir a Postman. Vamos a save. Y ya tenemos aquí index. Ok. Amigos, para upload vamos a aquí upload, pero esto va a ser una petición post y acá está el mensaje que especificamos en el controlador. En ese punto ya hemos definido nuestro archivo de configuración, nuestros controladores, nuestras rutas, y bueno, lo que está pendiente es la creación de un middleware que nos va a permitir validar si estamos enviando un archivo. ¿Okay? Ahora, antes de implementar ese middleware, vamos al controlador upload y vamos a imprimir lo que nos manda la request. ¿Okay? Vamos a ir aquí a Postman y vamos a hacer un send. ¿Okay? Para terminar, aquí tenemos la request. En esta request no estamos enviando ningún archivo, entonces lo que vamos a hacer desde Postman es enviarlo. Vamos a ir a Postman, vamos a Body, y recuerden que para este tipo de archivos nosotros lo mandamos como form data. ¿Okay? Es una forma de enviar archivos. Entonces vamos a usar for data y vamos a aquí nuestra key es el nombre
en este caso el dato que contiene el archivo, vamos a ponerlo file. Y aquí, al momento de enviar el archivo, tenemos que especificar qué tipo file este campo. ¿Sí? Vamos a seleccionar un archivo y vamos a marcar este. Vamos en abrir y vamos a pulsar en send. ¿Okay? Nos sigue mostrando el mismo mensaje, pero si vamos a la terminal, vemos que aquí hay una nueva propiedad. No, esta propiedad es un objeto y dentro de este objeto hay otro objeto llamado file. ¿Okay? Ahora este nombre file varía según lo que le mandamos aquí. ¿Okay? Podemos mandarle imagen, usamos en send y aquí tenemos el nombre de la propiedad, ¿no? Que es imagen. Y esta imagen es un objeto que tiene una serie también de propiedades, ¿no? Y de todas esas propiedades vamos a utilizar el name, el temp-file-path. Aquí tenemos imagen, lo que estamos mandando de Postman. Y si recuerdan, cuando configuramos nuestros middlewares, definimos que en la consola nos muestre un log, ¿no? De lo que estábamos subiendo. Por ejemplo, aquí tenemos estas líneas, ¿no? Lo que hace es imprimir el proceso, ¿no? Entonces, lo primero que hace es crear un archivo, perdón, un path de forma temporal, y lo que hace es escribir cada uno de los bytes de este archivo, ¿no? Entonces, esto de aquí se muestra gracias a lo que tenemos acá. Vamos al server, y está, debug true. Okay. Entonces, ya tenemos aquí el files, ¿no? Nuestros archivos que estamos enviando desde, en este caso, Postman. Ya lo vamos a hacer desde nuestra vista. Voy a antes cambiar el nombre, vamos a manejar file. ¿Okay? Vamos el nombre C. Y aquí está el nombre. Entonces, antes de implementar la vista, vamos a definir un middleware. Este middleware se va a encargar de validar que estemos enviando un archivo. Entonces vamos a crear un middleware. Middlewares, falta una D. Okay. Y dentro vamos a crear un archivo, verify file. Entonces vamos a definir aquí la lógica. Al igual que los controladores, el middleware también es una función, con la diferencia que recibe un argumento llamado next, que es una función. Y el next se ejecuta cuando el middleware ha permitido el acceso, no al controlador. Entonces vamos a venir aquí const verify file. Y vamos a enviarle como argumentos request, no response y next. ¿Okay? Vamos a llamar el método next. Y acá vamos a validar, ¿no? Y vamos a validar primero, vamos a validar que realmente estemos enviando un archivo, ¿no? Como podemos ver aquí, este objeto de la request nos devuelve otro objeto con una propiedad que es un objeto llamado files. Entonces vamos a extender ese files. Entonces vamos a ver, si no estás enviando nada, o tenemos otra condición, o si object.keys. Ahora, ¿qué va a hacer este object.keys? ¿Qué va a hacer es verificar? No. Si dentro de este de aquí tenemos algo, ¿no? ¿Qué es este algo? Este de aquí. ¿Ok? Este de aquí. Entonces vamos a ver request.files.length es igual a 0.
O la última condición es verificar si estamos enviando un objeto llamado file, ¿no? Porque tranquilamente en Postman podemos poner imagen, pero en este caso vamos a ser un poco más estrictos, ¿no? Esto es opcional, ¿no? Lo elemental son estos dos, que validamos que realmente se esté enviando algo dentro de files y también que se esté enviando un archivo, ¿ok? Entonces aquí creo que puse coma. Ahora, ¿qué pasa si no enviamos nada? Entonces vamos a retornar res.status error 400 y vamos a mandar un JSON. En este caso va a ser un mensaje. Vamos a especificar no files. Ok, no fueron cargados archivos. Y si vamos a cargar un archivo, entonces ejecutar la función next, y al ejecutar next nos da pase al controlador, ¿no? Entonces vamos a module.export, vamos a mandar esta función, okay, file, guardamos esta en middleware y nos vamos aquí a vamos a hacer referencia a nuestro middleware, require, vamos a llamar a los middleware que tenemos y vamos a structure id file y cuando queremos enviar un middleware personalizado le enviamos como segundo parámetro. En este caso vamos a enviar este de aquí y ya está, ya tenemos. Entonces una vez que el cliente hace una petición post a la ruta log, lo primero que se va a ejecutar es el middleware. Entonces entre aquí esta función va a validar si se cumple esta condición. Bueno, si nos envía ningún archivo nos muestra este mensaje, y si enviamos algo entonces se ejecuta la función next. Cuando se ejecuta la función next, ahora sí nos da el pase para ejecutar la lógica que hay en el controlador. ¿Okay? Vamos a hacer una prueba. Vamos a Postman. No vamos a enviar esto de aquí. Entonces vamos a pulsar send y nos muestra el mensaje, ¿no? El archivo no fueron subidos. Vamos a seleccionar un archivo, como Java, ¿sí? Y ahora sí, ahora qué pasa si cambiamos aquí el nombre de la propiedad. Vamos a pulsar send y nos muestra el mensaje, ¿no? Por eso es que agregamos esta última condición al final. Como les dije, esto es opcional. Entonces ya tenemos nuestro middleware, vamos a poner aquí file. Ok, pulsamos send y ya está. Entonces vamos a la terminal y vemos acá nuestro objeto. Okay, entonces ya hemos definido nuestra configuración, controladores, rutas, los middlewares, y vamos a culminar con esta primera parte definiendo las vistas. ¿Okay? Como recordarán, aquí empezamos la implementación del server, especificamos que vamos a utilizar como motor de plantillas handlebars y que todos nuestros archivos iban a llevar esta extensión. ¿Okay? Vamos a definir ahora nuestras vistas. Tenemos un archivo index, ¿no? Vean que la extensión no es HTML sino HBS, que es de handlebars. Vamos a generar nuestra plantilla HTML5. Vamos a cambiar el título con el S3 Amazon. Ahora para el tema de estilos vamos a usar Bootstrap, así que nos vamos al navegador y aquí ya tengo abierto. Entonces vamos a copiar
y vamos a pegar. Entonces ya tenemos nuestros CSS de Bootstrap. Vamos a empezar a construir el formulario. Para eso vamos a usar cars, que es un componente de Bootstrap. Entonces car, ¿no? Dentro de car vamos a tener un car header. Dentro del header el H5, la etiqueta H5 vamos a poner como título load files to S3. ¿Bien? Y vamos a crear el body también. Y tenemos el body, dentro del body vamos a definir un formulario. Ahora para el formulario tenemos dos formas de enviar archivos al servidor. La primera es que definamos aquí primero el método post y el endType que sea de tipo multipath for data. ¿Okay? Cuando se maneja archivos se utiliza este endType, pero en nuestro ejemplo vamos a utilizar el API fetch para hacer peticiones al servidor. ¿Bien? Entonces solo vamos a definir la etiqueta for y dentro de esta etiqueta vamos a crear dos for group para agrupar nuestros controles. Okay, entonces ya tenemos este de aquí y vamos a crear otro. Dentro vamos a poner un label. Este label va a hacer referencia a buckets. Recuerden que en nuestra vista teníamos un listado de buckets. Y luego vamos a crear un select. Bueno, vamos a poner un nombre. El ID también va a ser el mismo. Y va a tener la clase for control. Okay, por el momento lo vamos a dejar vacío. Y vamos a continuar con el siguiente elemento, que era el campo para ya juntar el archivo. Entonces vamos a file, vamos a ahora crear nuestro input que es de tipo file. El name va a ser file y el id file. Entonces vamos a hacer class for control. Este va a ser file. Okay. Ya tenemos nuestro input type. Vamos a definir un botón de tipo submit y vamos a poner como valor load. El id va a ser load también y vamos a definir una clase que va a ser de tipo tnPrimary. Okay. Ya definimos nuestro formulario. Ahora, para llamar a esta vista tenemos que hacerlo desde el controlador. Entonces vamos al controlador index y acá vamos, en lugar de C, vamos a llamar a la función render y render va a hacer referencia a index. ¿Okay? Entonces este index tiene que hacer un match con el index o el nombre del archivo que está acá en views. ¿Okay? Vamos a realizar nuestra vista, vamos a ver que todo esté bien y vamos a volver al controlador. Ahora sí vamos a ir al navegador y aquí vamos a poner localhost 3000 para que es index y acá está. Entonces ya tenemos aquí nuestro formulario. No, aquí en buckets vamos a listar todos los buckets provenientes de Amazon. Aquí nuestro campo para seleccionar archivo y el botón load. Okay. Ahora también nos falta aquí definir el componente o elemento para mostrar lo que hemos cargado y un botón de descarga. Entonces vamos a definir una tabla. Vamos a definir una tabla, vamos a index y aquí dentro de body vamos a una línea horizontal y vamos a crear una tabla. Vamos a un table border, quiero mostrar los bordes de esa tabla
Entonces vamos a crear dos filas. ¿Okay? En la primera fila vamos a definir la cabecera y en la segunda vamos a definir, en este caso, los elementos, que el primero tiene la etiqueta IMG y el segundo es un botón. ¿Okay? Vamos a aquí salgo, vamos a poner TD. Primero vamos a poner resultado y el siguiente va a ser download, donde vamos a mostrar el botón. Entonces ya tenemos aquí en esta primera fila y en la segunda vamos a crear también dos celdas. La primera vamos a crear un componente, un elemento IMG. No, source lo vamos a dejar vacío por el momento. En al vamos a ponerle no image. Okay. Vamos a ponerle un ID y vamos a agregar una altura y un ancho. Entonces, primero vamos a empezar con el ancho, le vamos a poner 150 y la altura de 100. Okay. Entonces ya definimos nuestro elemento IMG, donde vamos a mostrar la imagen que está cargando el usuario, y vamos a crear un botón. Vamos a ponerle también la clase primary, que es de bootstrap. ¿Okay? Y en ese botón vamos a ponerle que diga texto download y vamos a guardar. Así vamos a ir a navegador, vamos a refrescar y aquí está. Ya tenemos nuestra tabla con dos columnas. No, en la primera voy a mostrar la imagen que estoy cargando y hay un botón para descargar. ¿Okay? A ver, como podemos ver aquí, el texto que habíamos especificado en el atributo alt. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen. Entonces yo por aquí tengo una imagen. Entonces ya tengo aquí esta imagen que voy a utilizar para mostrar cuando no hay una imagen cargada. Aquí en nuestra propiedad CRC o source vamos a definir la ruta. Voy a apuntar esa imagen y vamos a ponerle no PNG. Okay. Vamos a regresar al navegador. Entonces vamos a refrescar y acá está. No. Acá está la imagen. Entonces ya hemos definido nuestras vistas. Ya hemos definido nuestra vista. Hemos creado nuestro formulario y el panel que va a mostrar los resultados y la descarga de la imagen. ¿Sí? Entonces en este punto ya podemos pasar a la otra parte, que es la creación de un perfil de usuarios en lo que es la consola de Amazon. ¿Okay? Entonces vamos a ir a navegador y lo que vamos a hacer es primero crear una política y después esa política vamos a asignarle a un usuario. Ahora, ¿por qué tenemos que crear un usuario? Porque para hacer uso del SDK necesitamos de dos claves, el access key y el secret key. ¿Okay? Entonces vamos a irnos aquí a servicios, IAM. Recuerden que IAM definimos ciertas reglas, ¿no? Para ciertas reglas de acceso para nuestros servicios o recursos, ¿no? que teníamos en Amazon. ¿Okay? Entonces primero vamos a crear una política. ¿Okay? Pulsamos en crear una política, elegimos el servicio, en este caso va a ser S3. Bien, seleccionamos S3. Ahora nos pide las acciones. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a listar nuestros buckets. ¿Okay? Entonces vamos a buscar aquí un nivel o un acceso que nos permita listar los buckets. Entonces eso lo vamos a encontrar aquí en enumeración.
pulsamos aquí para listar todos los accesos. Entonces tenemos dos, list all my buckets y list bucket. En este caso vamos a listar todos los buckets, por lo tanto marcamos de aquí. Luego lo segundo que vamos a hacer es cargar un archivo. ¿Okay? Entonces para cargar necesitamos darle permiso de escritura. Entonces esto vamos a ir aquí a escritura y vamos a buscar la función o el permiso put object. ¿Okay? Bueno, si pulsamos aquí en este signo de interrogación, nos agrega permisos para agregar un objeto a un bucket. ¿Okay? Y por último, lo que vamos a hacer es mostrar la imagen que estamos cargando al bucket y el botón de descarga. Para eso necesitamos un permiso que nos permita leer ese archivo. Entonces vamos a lectura y vamos a buscar permiso get object. ¿Okay? Vamos a marcar el checkbox, cerramos y ya tenemos nuestros tres permisos. Pues aquí en recursos nos manda una alerta, ¿no? Que si queremos dar estos permisos o acciones a todos los recursos en específico, lo que yo le voy a decir a Amazon es que le dé permiso a cualquier objeto. ¿Okay? Entonces vamos a usar en cualquiera, damos siguiente, nos pide agregar una etiqueta, es opcional, vamos a dar siguiente y nos pide el nombre de descripción de la política. ¿Okay? Vamos a ponerle C3 tutorial policy, descripción la voy a dejar vacía y crear una política. Esperamos que cargue. Entonces ya tenemos aquí nuestra política configurada, podemos buscarlo, no sé, C3 tutorial y aquí está. Aquí tenemos nuestra política. ¿Okay? Ahora vamos a crear un usuario. Vamos a usuarios, añadir usuario. Nombre de usuario va a ser C3 demo user. Y tenemos dos formas de permitir el acceso. ¿Okay? La primera es mediante programación. Y cuando elijamos esta opción nos va a dar nuestras access key y secret key. Necesitamos estas claves para acceder al SDK o al API o al CLI. ¿Okay? Y también tenemos otra forma de acceso que es mediante una contraseña para este usuario. Pero como vamos a manejar el SDK, especificamos que vamos a acceder mediante programación. Le damos siguiente y aquí nos pide establecer los permisos. Entonces no vamos a añadirle ningún grupo ni tampoco vamos a copiar los permisos de un usuario existente. Lo que vamos a hacer es asociar a una política que hemos configurado. Pulsamos asociar directamente a las políticas y aquí vamos a buscar nuestra política, que es esta de aquí. Marcamos, le damos siguiente y nos pide añadir una clave valor. ¿Okay? Esta clave valor es más que todo una forma de identificar al usuario, como aquí nos dice, por ejemplo, las etiquetas pueden incluir información usuario como dirección, correo electrónico o algo descriptivo. ¿Okay? En este caso no vamos a especificar nada y le damos siguiente. Entonces en la última etapa ya nos pide revisar, ¿no?, todo el detalle del usuario, las políticas que le hemos asignado y como salto conforme le damos crear un usuario. Entonces nos manda un mensaje diciendo que se ha creado correctamente el usuario y acá tenemos una tabla y en esa tabla tenemos el clave de acceso y nuestra clave de acceso secreta. ¿Okay? Entonces vamos a irnos al Visual Studio Code y en .env, nuestro archivo .env, vamos a definir en tres variables. ¿Okay? La primera variable va a ser la región, la segunda va a ser el access key y la tercera el secret key. Ahora, ¿por qué necesitamos la región? Porque cuando llamemos al SDK de Amazon nos va a solicitar, ¿no?, que especifiquemos en qué región estamos creando nuestros recursos. ¿Okay? Entonces por el momento no sabemos la región, pero vamos creando ya la variable. Entonces vamos a poner AWS región. Segundo que va a ser es AWS
access key. Y lo último es el secret key. ¿Okay? Aquí es secret key. Entonces, estos dos últimos vamos a obtenerlo desde la consola de Amazon. Vamos aquí, vamos a copiar el access key y lo pegamos. Y lo mismo aquí, vamos a mostrar esto, copiamos y pegamos. Entonces ya tenemos nuestro access key y nuestro secret key. ¿Okay? Entonces vamos a irnos a la consola y vamos a definir la región. ¿Okay? Volvemos a encerrar. Vamos aquí nuestro usuario. Vamos a S3. Esperamos que cargue. Y como pueden ver aquí, en la URL ya nos dice la región. ¿Okay? Ya nos especifica la región. Pero nosotros podemos, al crear un bucket, definir la región que deseamos. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar esta región. ¿Okay? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Entonces ya tenemos nuestra región. Guardamos. Y ahora vamos a crear buckets. ¿Okay? Todos los buckets que vayamos definiendo aquí, vamos a listarlo en este select. Entonces vamos a crear un bucket. Y el primer dato es el nombre. Entonces vamos a ponerle C3 bucket tutorial. Espero que no esté repetido. La región hasta que está definida. Y aquí nos pide que verifiquemos si realmente queremos mantener el bloqueo al público, o sea, acceso público, o lo desbloqueemos. Ahora recuerden que para acceder a estos datos, ¿no? Ya sea la imagen, vamos a necesitar los permisos, ¿no? Ya hemos definido los permisos, que es el getObject, en la política que estamos definiendo. Pero para el bucket también necesitamos hacerlo público. ¿Okay? Entonces vamos a desmarcar este. Y lo que le estamos diciendo es que este bucket va a ser público, por lo tanto cualquier usuario anónimo puede hacer nuestro bucket. Y acá al final nos manda un mensaje que debemos confirmar si estamos seguros. ¿Okay? Entonces vamos a marcar aquí y el resto de campos lo dejamos activados. Vamos a pulsar en Create Bucket. Bueno, aquí me manda una alerta que ya está configurada, entonces voy a unirlo y ya está. Entonces ya tenemos nuestro primer bucket. Vamos a crear otro bucket. Ponerle vamos a ponerle fotos S3 no. Okay, vamos a quitar el bloqueo de todo el acceso público y el resto de opciones lo dejamos marcado por defecto. Crear bucket. Ya tenemos dos buckets, vamos a crear uno más. Ponerle por ejemplo family. Este bucket va a contener fotos de familia. Vamos a permitir el acceso público. Vamos a marcar esta opción en la que decimos que somos conscientes de nuestra acción y ya está, ya tenemos tres buckets. Pues en este punto nuestros buckets ya son públicos y hemos dado permisos a nuestro usuario para que pueda acceder a nuestros objetos. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Visual Studio Code y ya podemos definir nuestra lógica para listar los buckets. ¿Okay? Entonces vamos a dejarlo abierto, lo vamos a mover. Vamos a cerrar el Index Controller. Vamos a cerrar aquí también la vista. Y vamos a la carpeta helper. Vamos a crear un archivo, lo vamos a llamar S3. Y vamos a empezar a definir nuestra lógica. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es una referencia. Hacer referencia a nuestro SDK, que ya
cuando empezamos el video de la implementación, lo instalamos, ok. Instalamos la dependencia, entonces vamos a S3 igual a require y vamos a buscar SDK. Entonces, si yo lo dejo así, lo que va a hacer es cargarme todos los servicios, pero yo solo voy a usar S3. Entonces, voy a usar clients y S3, ok. Entonces ya tenemos nuestra referencia a S3 y ahora vamos a hacer referencia también al file system, el sistema de archivos. Más adelante les voy a explicar el porqué de esta referencia. Básicamente lo vamos a utilizar para convertir nuestro archivo que está en la carpeta temporal a un string, ¿okay? Pero como les digo, ya más adelante les voy a especificar, ¿no?, por qué estoy agregando esta línea. Entonces vamos a configurar ahora unas variables que nos va a permitir decirle a nuestro SDK que nos dé acceso a nuestros buckets, a nuestros objetos, ¿okay? Entonces para eso vamos a primero llamar a nuestras variables, ¿no?, nuestras variables que hemos definido aquí, estas tres. Vamos a crear constantes, vamos a poner región es igual a process.env y agresor región, ¿okay? Vamos a duplicar esta línea porque son similares y aquí en esta el access key id y aquí va a ser access key, ¿okay? Acá abajo va a ser secret key y el nombre de nuestra constante va a ser secret access key, ¿okay? Entonces ya hicimos referencia a nuestras variables de entorno. Ahora vamos a crear un objeto de la clase S3, como ya lo hemos definido aquí. Entonces vamos a empezar con el nombre de mi objeto, va a ser storage, new S3, y en su constructor vamos a enviarle un objeto. Este objeto va a contener todas las constantes que hemos definido aquí. Entonces vamos a ver, región, no, access key id y por último el secret key id, secret access key, ¿okay? Y punto y coma. Entonces ya tenemos aquí nuestro objeto storage y vamos a definir dos métodos o dos funciones. La primera función nos va a retornar los buckets y la segunda es para cargar un archivo a un bucket específico, ¿okay? Entonces vamos a ver con getBuckets, vamos a usar una función de flecha y vamos a hacer un return storage punto y vamos a usar el método list buckets, ¿okay? Y si lo dejamos así, como este método es asíncrono, posiblemente ya mostremos la aplicación y aún no haya terminado de traer los buckets. Entonces para eso vamos a tratarlo como si fuera una promesa y entonces vamos a añadir promise y con esto estamos retornando ya una promesa, ¿okay? Ahora también podemos manejarlo de otra forma, ¿no?, haciendo un return new promise y pasaríamos a un resolve y el reject, ¿no? Pero opto de esta forma porque es muy simple
simplemente una new promise y bueno, aquí retorna una promesa. Ok, esta promesa vamos a llamarla en nuestro controlador UDLA. Ahora vamos a definir nuestro siguiente método que nos va a permitir cargar un archivo al bucket. Entonces vamos a llamarle upload to bucket y vamos a pasarle dos parámetros. ¿Okay? El primero es el nombre del bucket y el segundo es el archivo en sí. Entonces vamos a ponerle bucket name y el archivo. ¿Okay? Función de flecha, abro llaves. Entonces aquí viene lo que les comentaba cuando definimos esta línea. Ahora, ¿por qué hacemos referencia al file system? Que file system tiene una función o un método llamado createReadString, ¿no? Que nos permite devolver un string de un archivo. Ahora, ¿por qué necesitamos ese string? Porque al momento de llamar a la función que nos va a permitir cargarlo, ahora, ¿por qué necesitamos ese string? Porque es una información que nos está pidiendo el método que le vamos a enviar. Ahora si nos vamos aquí a la documentación, yo tengo aquí abierto lo que es S3, servicio S3, entonces vamos a buscar el método upload. ¿Okay? Vamos a encontrar casi al final. Y acá está. Pues tenemos upload y podemos ver que upload recibe parámetros. Parámetros es un objeto, ¿no? Y aquí el objeto tiene una propiedad llamada body. Este body recibe un string. ¿Okay? Ahora, si leemos la documentación, dice que arbitrariamente puede ser un buffer, un block o string. Entonces, aprovechando de que tenemos este método createReadString, entonces vamos a enviarle nuestro archivo y bueno, esta función nos va a devolver el string que es necesario para cargarlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un bucket. Aquí en bucket vamos a especificar el nombre del bucket. Ese nombre lo vamos a obtener aquí. Lo seleccionemos. Y el key es el nombre del archivo. ¿Okay? Este nombre de archivo también puede ser un archivo o el nombre encriptado. Vamos a aplicar un cierto algoritmo para que no se suba tal como le envía el cliente. Entonces vamos a regresar al Visual Studio Code y vamos a primero traer el string de nuestro archivo. Okay, vamos a const string es igual a file system.createReadString y vamos a pasarle el file. ¿Okay? Ahora, este file es un objeto y este objeto tiene una propiedad llamada .temp_filepath. No sé si recuerdan cuando mostramos lo que cargábamos por la línea de comandos. Entonces se tiene un temp_filepath. Aquí está nuestro archivo de forma temporal y vamos a traerlo para que nos devuelva el string. ¿Okay? Y vamos a definir nuestros parámetros, ¿no? Lo que veíamos en la documentación. Params es un objeto. Vamos a definir el bucket. Entonces, bucket name. Aquí, que es el nombre del archivo. Entonces, file.name. Y por último, el body. ¿Okay? Body, que es un string. Y estos ya están nuestros parámetros. Tenemos nuestro objeto. Ahora vamos a retornar nuestro método, ¿no? Pero convertido en una promesa. Vamos a storage.upload y vamos a pasar los params .promise. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestras dos funciones para listar buckets y cargar el archivo un bucket. ¿Okay?
Vamos a revisar si todo está bien. Aquí tenemos un load. Ahora vamos a exportar estos módulos, module.export, y vamos a enviar nuestra primera función y la segunda. ¿Okay? Vamos a guardar. Ahora sí, vamos a irnos primero al controlador del index. Bueno, ya lo había cerrado. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función que hemos definido en nuestro helper. Pero antes vamos a hacer referencia a ese archivo. Vamos a estructurar esa función. Require helpers, por aquí lo tenemos, helpers s3. ¿Okay? Y la función que vamos a utilizar es buckets. ¿Okay? Bueno, aquí un salto de línea. Entonces, como esto nos devuelve una promesa, entonces un promise, vamos a trabajarlo con el async y await. ¿Okay? Es una función asíncrona, entonces no vamos a retornar la vista mientras no nos devuelve los resultados. Entonces vamos a ver const buckets es igual a await get buckets. Entonces, si tenemos aquí nuestros buckets, vamos a imprimirlo por consola para que nos devuelve. Vamos a guardar y vamos a ir a la vista. Ok, refrescamos, vamos a la terminal. Aquí está. Y bueno, tenemos aquí nuestro arreglo de objetos. Lo que vamos a hacer es enviar este arreglo a nuestra vista, y Handlebars tiene ciertas características que nos permite recorrer este arreglo, ¿no? Entonces vamos a ir a Visual Studio Code. Ojo que debemos enviarle buckets.buckets. ¿Okay? Entonces vamos a Visual Studio Code, vamos a ponerle .buckets. Vamos a cambiarle el nombre para que se vea mucho mejor, porque hacemos data, ¿ok? Ya está. Entonces este data buckets vamos a enviarle, ¿no?, como segundo argumento a función render. ¿Ok? Son el buckets.data.buckets. ¿Ok? Vamos a guardar, nos vamos a la vista, que yo lo había cerrado también. Y acá donde está el select, hasta Handlebars nos provee una característica para iterar sobre ciertos arrays, ¿no? Entonces vamos a usar estos símbolos de llaves y vamos a ver el numeral each y el nombre de nuestra propiedad, en este caso buckets, ¿no? Debe coincidir con lo que le estamos enviando aquí, buckets. Vamos a cerrarlo con slash y each. Entonces aquí vamos a agregar function y en value vamos a llamar a nuestra propiedad name. Recuerdan, aquí en la consola teníamos la propiedad name por cada objeto. No. Vamos a ponerle this. Perdón, tenemos que agregar esto también en llaves. This.name. Y aquí también vamos a agregar de this.name. Okay. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestra vista. Vamos a refrescar y acá está. Aquí ya tenemos todos nuestros buckets. Tenemos primero las fotos, el bucket tutorial. Y son todo lo que hemos creado acá. Todo esto gracias al permiso, ¿no?, que le brindé a mi usuario, que era el list all my buckets. Ahora ya hemos configurado nuestro listado de buckets y vamos a implementar lo que es la carga de archivos. ¿Okay? Para eso, antes de hacer referencia al archivo, a la última función, como les comentaba, vamos a usar la API fetch, ¿no? Entonces para eso vamos a crear aquí en public
un nuevo folder, lo vamos a llamar JS. En JS vamos a crear un nuevo archivo llamado upload. Okay. Entonces en este archivo upload vamos a definir la lógica para hacer una petición al servidor, no enviarle nuestra imagen, el bucket seleccionado, y esa petición se va a procesar y nos va a devolver un objeto, ¿no? Con ese objeto vamos a trabajar la última parte, que es el resultado, ¿no? Y la descarga. Entonces vamos a definir aquí nuestros controles. A ver, la vista lo cerré nuevamente. Vamos a cerrar, a ver, los routes, ya no lo vamos a necesitar, el server tampoco. Y aquí en index le puse un ID a cada componente. Aquí le he puesto buckets. Vamos a hacer referencia a nuestro botón que es upload. Entonces vamos a usar query selector. Vamos a meter en upload. Query selector y upload. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí referencia a upload. Ahí vamos a hacer referencia de una vez a nuestro elemento imagen y también a nuestro elemento botón. Okay. A ver, déjenme ver si aquí está. A ver, aquí revisando me di cuenta que no es un botón, va a ser un link. ¿Por qué? Porque cuando pulsemos en este link vamos a enviarle un enlace. ¿Okay? Vamos a enviarle un enlace que nos va a permitir la descarga. ¿Okay? Voy a guardarlo. Pues, también voy a ponerle un ID, ponerle link. Vamos a poner link. Vamos a referenciar nuestros elementos. Aquí match azul. Que sería match. Y aquí nuestro link de descarga. Okay. Vamos a poner link download. Le puse link. Okay. Ya tenemos aquí nuestros 3 elementos. Vamos a agregarle un evento al botón para que cuando el usuario pulse haga la petición al server. Entonces vamos a agregarle el listener click. Vamos a enviarle un segundo argumento, una función. Entonces, como es un tipo submit y no queremos que se refresque la web, vamos a poner i.prevent default y acá vamos a ya definir primero la extracción de nuestros datos y por último vamos a llamar a la función que va a ser la petición al servidor. ¿Okay? Recuerden que para manejar el tema de archivos utilizamos el form data. ¿Okay? Entonces vamos a crear aquí un form data, un objeto de form data igual a new form data. Esto está. Y le vamos a enviar un par, clave valor. Entonces vamos a poner form data.open y lo primero vamos a definirle un nombre. En este caso se va a llamar en bucket. Vamos a poner minúscula bucket. Y para eso vamos a definir aquí el valor, ¿no?, del select. Vamos a enviar también otro que es el nombre del archivo. Recuerden que tenemos un middleware, ¿no? Y este middleware está validando que el nombre del archivo necesariamente debe ser file. Entonces vamos a ponerle file y también vamos a definir aquí nuestro valor. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí cons packet hola, document.query selector y parece que era buckets. A ver, vamos a revisar si es buckets y 3 file. Entonces buckets.valve y el siguiente es file query selector, poner file, vamos a tener su propiedad files y
Vamos a traer el primer archivo, el file. Okay, entonces vamos a enviar estos datos. Aquí vamos a enviarle el bucket y acá vamos a enviarle el file. Okay, entonces ya definimos nuestros datos que vamos a enviar al servidor y voy a crear una función que se va a llamar sendFile o loadFile, vamos a poner. Y simplemente vamos a enviarle for data. Entonces voy a crear aquí una función de flecha llamada loadFile. Va a recibir for data. Okay. Entonces vamos a abrir llaves. Vamos a hacer fetch. El nombre de la ruta, recuerdan que era upload. Okay. Como segundo argumento vamos a enviarle un objeto. En este objeto vamos a definir dos propiedades: el método y el body. ¿Sí? El método va a ser post y el body va a ser for data. ¿Okay? Vamos a resolver esta promesa con response. Vamos a enviar un objeto formato JSON desde el server, entonces vamos a manejarlo como un JSON. ¿Okay? Y vamos a pasar data, qué data nos está devolviendo. Entonces, data. ¿Okay? Entonces esta sería nuestra función. Ya definimos nuestro script para hacer la petición al servidor. Y algo que estoy olvidando es de agregarlo aquí, script. Vamos a hacer referencia a nuestro script. CRC, recuerden que definimos en el servidor que todo archivo estático se va a servir de la carpeta public. Entonces no vamos a especificar aquí en el path public, sino directamente js load js. ¿Okay? Ya tenemos, vamos a regresar a Microsoft Edge. Voy a refrescar y vamos a ver la terminal, la consola, y todo está bien. ¿Okay? No tengo ningún error, pero vamos a ver si está mostrando aquí. Ok, vamos a ponerle refrescar. Sí, está bien, está haciendo referencia. Ok, entonces vamos a borrar esto y ya tenemos nuestra lógica. Ahora vamos a ir al load controller y vamos a hacer referencia a nuestra función, a nuestro helper. Vamos a estructurar, require, poner helpers y s3. La función se va a llamar load to bucket. Okay. Ya tenemos nuestra función load to bucket, por lo tanto ya podemos cargar un archivo. Okay. Pero antes de hacer uso de esta función, vamos a imprimir lo que estamos enviando al cliente. Okay. Y vamos a devolver aquí un JSON. Vamos a dar un mensaje, a ver qué dice aquí. JSON. Y vamos a aquí un objeto, puntos, ahí. Okay, entonces vamos a irnos aquí, vamos a limpiar acá, vamos a seleccionar aquí el bucket, en este caso 3, seguir archivo, vamos a seleccionar RAS, abrir y upload. Nos pide, no se puede leer la propiedad value de null. Vamos a ver acá, load, value de null. Aquí me faltó el numeral. Okay, entonces vamos a buscar, vamos a seleccionar el bucket, RAS, abrir y upload. Y mensaje upload. Ahora vamos a revisar la terminal y tenemos acá body, tenemos aquí, tenemos el bucket, que es este de aquí, y tenemos aquí files.
Este file tiene un objeto file con sus propiedades. Tenemos el RAS, tenemos el TemFilePath, lo que les comentaba cuando definimos nuestro helper, nuestra función que permitía que esté aquí, TemFilePath. Y bueno, aquí tenemos el inventar y bueno, una función. Entonces vamos a extraer el body, ¿no? Y este archivo. ¿Okay? Entonces para eso nos vamos a Visual Studio Code, vamos a nuestro controlador, vamos a cons.bucket, a ver, request.body.bucket, este nombre. Y el siguiente va a ser file, cons file es igual a request.files.file. ¿Okay? Entonces ya tenemos files, tenemos la propiedad file, y esa file que es un objeto, estamos enviando aquí a la función, vamos a enviar a la función que modifica nuestro helper. Recuerden que es una función asíncrona, que es una promesa, y vamos a resultado vamos a alojar esta constante y load to bucket nos pide el nombre del bucket y nos pide el archivo. Vamos a enviar el archivo tenemos y vamos a mostrar este resultado, dar así. ¿Okay? Ahora vamos a regresar a la consola, perdón, aquí al navegador. Vamos a pulsar un load, esperamos unos segundos y bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos el objeto, ¿no? Este es el objeto que nos devuelve cuando se ha guardado correctamente en el bucket. ¿Okay? Vamos a ir acá a la consola, a ver qué bucket hemos creado en Family, Fotos, no. Vamos a ir aquí y acá está. ¿No? Aquí está el nombre del archivo, ¿no? Cuando ha sido creado, el tipo, ¿no? Y el tamaño. ¿Okay? A ver si pulsamos aquí el nombre del archivo, vamos a ver aquí el propietario, ¿no? La región, tamaño, y acá visualizamos una propiedad importante que es el URL. Ahora, si nos vamos a esta URL, nos muestra este mensaje que dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque si bien hemos creado un usuario que tenga permisos de lectura, si bien hemos hecho nuestro bucket público, para lo que no hemos especificado es que todos los objetos de nuestro bucket también deben ser públicos. Entonces nos falta definir esa regla y la vamos a definir más adelante. Antes vamos a hacer otra prueba. ¿Okay? Vamos a seleccionar este bucket, foto S3, no. Vamos a cargar otro, por ejemplo, C#, abrir y un load. ¿Okay? Acá nos devuelve otra vez este objeto. Vamos aquí a la consola, fotos de 3 no, y acá está, C#. Entonces ya hemos definido nuestra función para cargar archivos Amazon. Sin embargo, aún no podemos acceder al recurso. ¿Okay? Ahora que tenemos este objeto, vamos a usar su propiedad location para mostrar tanto aquí en nuestro elemento img y también para descargarlo. ¿Okay? Ahora vamos a definir nuestra regla. Ahora esa regla lo que va a hacer es hacer público todos nuestros objetos que están dentro del bucket. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar al bucket, nos vamos a permisos y si bajamos vamos a ver aquí una política del bucket. Entonces vamos a definir una política en formato JSON que va a proporcionar acceso a los objetos de este bucket. ¿Okay? Entonces vamos a pulsar editar y acá tenemos nuestro bloque
para escribir el código, ¿no? Pero Amazon también nos da la opción para generar políticas personalizadas o incluso nos da ejemplos. Entonces vamos a ir aquí a ejemplos, políticas, y aquí tenemos un montón de políticas de ejemplos, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que usuarios anónimos, usuarios externos puedan hacer uso del bucket, puedan acceder no a estos archivos, pero solo lectura, ¿ok? Y si bajamos, vamos a ver aquí en Topics, ¿no? Aquí el segundo ítem que nos dice que debemos o podemos dar permisos sobre lectura a usuarios anónimos. Y entonces pulsamos aquí y nos lleva acá este bloque, ¿no? Dice el siguiente ejemplo, nos da el permiso de getObject a usuarios anónimos. ¿Okay? Este permiso permite a alguien leer objetos, ¿no? El dato de los objetos, que es útil cuando configuras un bucket como website y quieres que todos puedan leer objetos del bucket. Entonces, también nos da aquí un objeto en formato JSON. Lo que vamos a hacer es copiarlo y vamos a ir a la consola, vamos a pegarlo. Y acá algunas cosas que vamos a retirar. Por ejemplo, tenemos en Actions el getObjectVersion, no lo vamos a necesitar. Y también vamos a modificar en donde dice .example_bucket. Vamos a especificar el ARN, que lo tenemos aquí. Voy a seleccionar, voy a copiarlo y estoy aquí, voy a eliminarlo y voy a pegar. Entonces ya tenemos nuestra política. Vamos a guardarlo. Y aquí está. Se editó correctamente la política y nos aparece aquí una etiqueta, ¿no? Que nos dice, oye, ¿sabes qué? Este bucket tiene acceso público. ¿Okay? Y aquí ya tenemos la política del bucket. No es muy común definir en buckets de forma pública, ¿no? Por lo general siempre se configuran usuarios, grupos, ¿no? Y a los usuarios le da acceso a ciertos buckets, ¿no? Pero también hay casos de uso, ¿no? En el que un bucket sí o sí es necesario que sea público. Es muy poco, pero sí. ¿Okay? Y otra cosa es que debemos definir esta política no de solo lectura en todos los buckets, ¿no? Que queramos. En este caso vamos a definir los tres. Vamos al siguiente bucket, permisos, vamos a editar la política, pegamos, recuerden cambiar el nombre del ARN. El ARN es como el identificador del bucket. Okay. Vamos a guardarlo, voy a copiarlo, vamos a guardarlo y ya tenemos aquí nuestro bucket. Vamos al otro, permisos, vamos a editarlo, vamos a pegarlo, cambiamos el ARN, guardamos, ya está. Entonces ya tenemos nuestros tres buckets públicos. Okay. Incluso aquí nos manda una advertencia, ¿no? Pues, tenemos un bucket público. Ahora, ¿qué pasa si vamos y realizamos la misma operación, ¿no? Que en la misma operación en la que no tuvimos éxito porque no había permisos. Vamos a pulsar aquí en el link y ya podemos descargar el archivo. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí ahora en nuestra aplicación. Ya, pues, ya tenemos acceso a este location. Entonces nos vamos a Visual Studio Code y como ya hicimos referencia en nuestro script a estos elementos, tanto image como link, vamos a usar en el caso de image su propiedad source, source.s y data.location. ¿Okay? Y va a ser lo mismo para el link de descarga. Vamos a copiar, pegar y por medio de su propiedad o atributo href vamos a hacer referencia. ¿Okay? Entonces vamos a guardar, pero voy a verificar que todo esté ok en los nombres. Entonces ya tenemos aquí los nombres, vamos a dirigirnos a la aplicación,
Vamos a actualizar. Okay. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, C3 Tutorial. No tenemos ningún elemento aquí en el tutorial. Vamos a refrescar, no tenemos nada. Vamos a elegir un archivo, en este caso va a ser Python. Abrir, pulsamos en Upload y ya tenemos acá el resultado, ¿no? Ya tenemos aquí en el resultado la imagen que hemos cargado, y si pulsamos aquí en botón de descarga nos dice si deseamos guardarlo o abrirlo. Vamos a pulsar en abrirlo y aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí el archivo. Vamos a cerrarlo. Vamos a ir aquí a la consola de Amazon, refrescamos y acá está. Entonces ya tenemos aquí nuestra imagen. Vamos a cargar otra también aquí. Vamos a cargar, a ver, JavaScript, abrir, load, acá está, JavaScript, pulsamos en descargar. Vamos a abrir el archivo y aquí está. Okay. Tenemos nuestro archivo JavaScript. Vamos a consola, actualizamos y ya tenemos nuestros dos archivos. Okay. Entonces este es básicamente todo el video. Como les comenté al principio, para hacer uso de los servicios de Amazon necesitan de una cuenta, ¿no? Y lo bueno es que nos dan 12 meses para usar la capa gratuita, ¿no? La capa gratuita tiene varios servicios. Tengo aquí, tenemos S3, lo que estamos usando, y varios, ¿no? Voy a publicar más videos haciendo uso de alguno de estos servicios, ¿no? Vamos a aprovechar que los 12 meses que nos brinda Amazon. También aquí hay algunos servicios que siempre son gratis. Voy a seguir publicando videos, por lo tanto esta aplicación va a ir creciendo. Y bueno, eso sería todo. ¿No? Cualquier comentario o duda, ¿no?, que tal vez me haya pasado, comentarlo en el video, me ponen en la caja de comentarios. Voy a dejar este proyecto en mi repositorio de GitHub para que lo descarguen, lo analicen y bueno, alguna consulta, duda, me lo comentan ahí en la caja de comentarios. Esto sería todo, amigos. Hasta la próxima.